Tiempo concluido. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Buen Año, por favor. Gracias. Señor presidente, en la propuesta de texto constitucional sobre el carácter y los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano, en su artículo 2, que dice, sobre la base de su unidad indisoluble, el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional. Reconoce a las nacionalidades y pueblos originarios y afrodescendientes como actores constitutivos de la sociedad ecuatoriana. En este texto creo, señor presidente, que hay una grave omisión. Si hablamos de culturas y de pueblos conviviendo como actores de la sociedad ecuatoriana, estamos omitiendo a mestizos, montubios y cholos. ¿De dónde viene el Estado ecuatoriano? Del mestizaje. ¿Quiénes fueron los que proclamaron la independencia? ¿Quiénes crearon la nueva república, este nuevo Estado? Los mestizos. Y los mestizos no están. ¿Y quiénes son los montubios? Los montubios son una etnia social, una cultura y una identidad regional de la costa tropical del litoral ecuatoriano. Son 1.620.071 habitantes de la zona rural costeña, según datos del INEC, que constituyen la totalidad de las 4 grandes provincias de la costa: Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos. Son más de 40.000 familias montubias, pertenecientes a 1.200 recintos en 75 cantones, reconocidos legalmente con personería jurídica por el Estado ecuatoriano, mediante decreto ejecutivo número 1394 del 30 de marzo del 2001. Son pueblos, compañeros, que se autodefinen, que se autorreconocen, que se autollaman montubios, porque las identidades no se congelan en el tiempo. Los pueblos no son identidades fijas, son construcciones sociales, son dinámicas, son consecuencias de procesos que tienen coyunturas históricas determinadas. ¿Y quiénes son los otros ausentes en este articulado? Los cholos. Provienen de pueblos ancestrales y originarios aún más antiguos que los de la sierra y de la Amazonía. Es más, mientras nuestros hermanos afros aún se encontraban en el continente africano, los ancestros de los cholos ya habitaban nuestro territorio. Lo atestiguan culturas que tienen más de 5.000 años de antigüedad, como Valdivia, o culturas que tienen más de 10.000 años de antigüedad, como Las Vegas. Y si alguien tiene alguna duda, que revise los libros de Karen Schottel, libros de esta antropóloga norteamericana que tiene verdaderos estudios sobre la identidad cultural de los cholos. Interculturalidad y plurinacionalidad son el gran abanico en que pretendemos sustentar la nueva Constitución, la gran Carta Magna, inclusiva, solidaria, participativa, democrática. Y curiosamente no aparecen los montubios, los cholos y el propio mestizo. En el proyecto de la nueva Constitución Política del Ecuador, CONESUC, escrita por destacados juristas, de cuyo rigor académico nadie puede poner en duda, en el capítulo 5 de los derechos colectivos y difusos, establece el derecho de los pueblos indígenas, cholos, negros y montubios, y en el que también se expresa que estos pueblos forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. El reconocimiento de todas las universidades ecuatorianas, de esa élite académica como son Gustavo Vega, Medardo Mora, Julio César Trujillo, entre otros, confirman nuestra tesis. Además, en la Constitución de los indígenas de la CONAIE de Pachacutic, reconocen a los pueblos montubios
del pueblo del cual yo formo parte. Al afirmar que el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional y omitir a los pueblos montubios y cholos, además de caer en una grave contradicción, podríamos nosotros falsamente, repito, hacer pensar que hay una visión andinocentrista, desconocedora de la realidad de la costa, pues no se puede invisibilizar y silenciar dentro de esta Constitución inclusiva la existencia de los ya existentes, de los pueblos montubios y cholos del litoral. Una colectividad montubia, compañeros y compañeras, que ha jugado roles protagónicos en las grandes gestas heroicas, la independencia, el levantamiento de los chapulos, la revolución liberal de Eloy Alfaro, que fue un montubio manabita, cuya base social estaba en el campesinado montubio. Las montoneras fue el más importante fenómeno de movilización social del siglo XIX, que fue hecha ¿por quiénes? Por montubios, distinguidos por su coraje, por su energía, por su hidalguía. Montubios legendarios que la historia ha inmortalizado, como Crispín Cerezo, del área de Daule, Pedro J. Montero, el tigre del Bulubulu, Leopoldo Rugel, coronel liberal militante, primer intendente de Alfaro en Guayaquil, de quien tengo el honor de descender. Guayaquil, crisol de identidades, espacio fecundo de ancha interculturalidad, es la gran capital montubia, llamada así no por mí, sino por José de la Cuadra, que inmortalizó en la literatura al pueblo montubio. Alfaro, que dio a los indios, a los negros y a los montubios una bandera de lucha, que fue profundamente inclusivo, reconocedor de un país diverso, sentiría vergüenza de esta ausencia. Los montubios constituyen una etnia social, una identidad, una cultura, porque participan de ciertas características, porque comparten un conjunto de ideas, creencias, valores, costumbres, rituales, normas, un habla común, un imaginario simbólico y sociocultural que aceptan y reconocen como propios. Se configuran históricamente como una cultura, porque cultura se refiere a la forma como una sociedad se manifiesta. Además, cultura es todo lo que el pueblo hace, como dice el antropólogo Carvalho Neto. Entre sus manifestaciones más conocidas están sus amorfinos, sus mitos y leyendas, sus costumbres, sus vestimentas, su forma de vida, su vivienda, sus comidas, sus bailes y danzas, el rodeo montubio, la pelea de gallos, etc. Los montubios descienden de los daulis, de los chonanas en el Valle del Daule, de los huancalvilcas, de los babaoyus, de los yaguachis, etc. Y son producto de la unión de los indígenas originarios con otros grupos humanos, tal como ocurrió con los indígenas y los negros también, dando lugar al mestizaje, pero que conservaron y desarrollaron su identidad y sus costumbres, porque los pueblos son, como dice Amalia Pallares, fruto de un proceso histórico, construcciones sociales y no identidades fijas, reconstruidas de manera diferente en diferentes momentos políticos y determinados por coyunturas históricas. Señor presidente, yo quiero decir aquí, en este pleno, frente a la nación ecuatoriana que nos están escuchando, frente a más de 1.600.000 montubios, ¿quién en este pleno se opone a que el pueblo montubio y los cholos figuren en la Constitución? Que levanten la mano para que el pueblo lo sepa. Gracias. Asambleístas Reyes, por favor.